Sí, martes 13, sí, fecha, día que tiene cierto significado cabalístico para algunos, para otros no, simplemente es un día más. Sin embargo, bueno, hay dichos populares que rezan aquello de que en martes ni te cases ni te embarques. Y es muy apropiado ese dicho para servir de contexto a una de las informaciones que hoy nos llega en casi toda la prensa, tanto nacional como regional. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral, anuncia que va a librar o va a intensificar lo que él denomina su cruzada contra la corrupción. Y en ese sentido también anunció que podría solicitar poderes especiales a la Asamblea Nacional, es decir, una suerte de ley habilitante. Yo quisiera compartir con ustedes, sobre todo con los más jóvenes, la relación que hay entre corrupción y poderes especiales. La relación curiosa que existe precisamente entre deterioro de las estructuras administrativas del Estado venezolano para controlar el gasto y ejecutarlo de acuerdo a los principios legales y a las normas éticas y los fulanos poderes especiales. Este era un país donde la inmensa mayoría de los venezolanos se denominaba a sí mismo y con orgullo, pobre pero honrado. Pobre pero honrado, y eso que éramos ya un país petrolero desde hace mucho, ¿no? Desde los años 40, pero por allí, a partir de los 50, cuando aquel boom de la construcción bajo la dictadura de Pérez Jiménez, y luego en las primeras 2 décadas de la experiencia democrática que se inició en 1958, aquí se trabajó mucho con ingresos petroleros, digamos, manejables, ¿no? En cuanto a su volumen, en cuanto a su cuantía, con criterio quizá de abundancia en algunos casos, pero no de despilfarro, ¿no? Y así la naciente democracia venezolana, por ejemplo, masificó la educación básica, masificó la educación universitaria, construyó un conjunto de infraestructuras muy importantes, inició la construcción de, por ejemplo, Guri, Ciudad Guayana, toda esa realidad que en el sur de Venezuela se anunciaba, nada más y nada menos como el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Todo eso se hizo, repito, en las primeras 2 décadas, década y media, de la experiencia democrática venezolana. Ocurrió que a principios de los años 70 hubo un conflicto en el Oriente Medio. Ese conflicto bélico determinó a su vez un alza importante en los precios internacionales del petróleo y, bueno, llegó a Venezuela lo que algunos llamaron una súbita riqueza. Una inmensa cantidad de dinero, muy por encima de lo que este país está acostumbrado a administrar, a digerir. Bueno, ¿saben ustedes lo que hizo entonces el presidente de la República? Solicitó poderes especiales. Solicitó poderes especiales. Y según muchos, ahí fue donde empezó el deterioro ético del país, porque la riqueza no fue administrada con criterio de escasez, como fue prometido en aquella oportunidad. Era el gobierno de Pérez I. No. Desgraciadamente la riqueza fue administrada con escasez de criterio, que es otra cosa. ¿Se hicieron cosas buenas? ¿Cómo no? Claro que se hicieron cosas buenas. Entre otras, bueno, el impulso fenomenal que se le dio al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles. Sí, ojo, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles no es un invento de hace unos añitos para acá, no, son décadas en que el Estado y la sociedad venezolana han estado trabajando en esa dirección y el Estado apoyando decididamente esto. Algún gobierno anterior a 1998 incluso nombró al maestro Abreu ministro de la Cultura, para que se sepa también, ¿no? Bueno, también se hicieron otras cosas muy importantes, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, etcétera, etcétera. O sea, se hicieron cosas, claro que sí. Por cierto, también en ese gobierno se nacionalizó el petróleo y el hierro. Para que lo sepamos, ¿no? Si a alguien se le olvidó. Pero también pasaron cosas como estas, ¿no? Se pidieron poderes especiales para administrar aquella cosa. Bueno, y se le dieron al presidente poderes especiales. ¿Y qué significa poderes especiales? Significa la capacidad de brincarse, de saltarse, de obviar
los controles que normalmente establece la Constitución para la acción del Ejecutivo. Eso es lo que significan los fulanos poderes especiales. Bueno, ahí empezó la cosa. Ahí empezó la cosa y luego también quedó como instalado aquel asunto de la solicitud de habilitantes para darle rienda suelta al Ejecutivo cuando disponía de un parlamento aquiescente. Ese es el origen, digamos, la conexión entre corrupción y poderes especiales. Por eso es que a nosotros, humildemente, como ciudadanos, nos parece un contrasentido hablar de poderes especiales para combatir la corrupción, cuando el mejor combate a la corrupción está precisamente en el cumplimiento de los controles, en el establecimiento, en el cumplimiento de las reglas que existen, porque ¿quién nos va a decir a nosotros los venezolanos que en Venezuela hay corrupción por falta de leyes? Por el amor de Dios. Aquí lo que hace falta es exactamente cumplirlas y hacerlas cumplir a todo el mundo, no solamente al adversario político, no solamente al sujeto incómodo, no solamente a quien está del otro lado de la acera, no, cumplirla y hacerla cumplir para todo el mundo. Eso es lo que hace falta. Por eso, repito, hoy, martes, ni te cases ni te embarques, recibimos con cuidado esa información acerca de poderes especiales para combatir la corrupción. Repito, un contrasentido. Algo así como cuando nos hablan de una emergencia contra la corrupción. ¿Por qué es un contrasentido también eso? Porque precisamente al amparo de leyes de emergencia se han evaporado millones y millones y millones de bolívares, de dólares, ¿no? Sin que el fulano objeto, ¿no?, de esa inversión se ha logrado, pero no se puede pedir cuentas, no se le puede pedir cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque tales gastos se hicieron al amparo de leyes de emergencia que, entre otras cosas, le permiten al administrador obviar controles, hacer aquella antigüedad, aquello de modé, de hacer concursos, exigir cotizaciones para asignar contratos o adquirir bienes. Todo eso sencillamente se mete en el baúl de los recuerdos porque estamos en una emergencia. Entonces ahora nos hablan nada más y nada menos que una emergencia anticorrupción. Por el amor de Dios. Recuerden, este país creció, la ciudadanía tiene más de 2 dedos de frente, la gente entiende lo que pasa y no consume simplemente propaganda.